presente lo vi recién, en una entrevista, y él planteaba, igual asociaba el tema de los neopentecostales a la visita de Rockefeller a América Latina y otra visita, Néstor, mencionaste en su momento, y que ahí hay un empuje o una tendencia de los neopentecostales hacia la cuestión conservadora acá en América Latina. Vos recién un poco ninguneabas el tema de la CIA, no. Pero digo, ¿cómo juega este tema de Estados Unidos? ¿O cuáles son las terminales que tienen? No, te digo, ¿cuáles son las terminales un poco que hay en Estados Unidos de los neopentecostales o los vínculos, ¿no? Porque Néstor lo asociaba un poco la otra vez en la entrevista. ¿Más preguntas? Yo dije que iba a anotar varias, pero... perdón, que no te vimos. ¿Hay alguna relación entre el neopentecostalismo y las iglesias reformadas más tradicionales? Pensando sobre todo en esta cuestión... Preguntale a él. No, sí, o sea, pero... No, sobre todo por esta cosa que vos subrayabas de la pluralidad que existe y digamos, el rol que tuvieron las iglesias reformadas en la denuncia de los crímenes de la dictadura como un indicador de una pluralidad en el mundo reformado. No sé si llamarlo evangélico, pero bueno, nada. Pero pará, no entendí la pregunta, perdón. ¿Qué relación hay entre el neopentecostalismo y esas iglesias más establecidas, metodistas, iglesias reformadas tradicionales? Acá, no es una pregunta mía, es una pregunta que pregunta alguien acá en el streaming. Si, además de hablar de los pentecostales, sería interesante que pudieran decir algo de los metodistas y protestantes en su papel sobre derechos humanos, en bautizar y bendecir diversidades sexuales, en incorporar a la mujer de adulto socio, etc. Sí. Sí, yo una pequeña está ella, no, dice Flor, pará. Está ella. Una ¿vos? pregunta. Espérate, voy por orden. Y acá Pablo. Mencionaste el tema de las iglesias, bueno, precisamente los luteranos, metodistas, etcétera, en el impulso, en el impulso de la Ley de Educación Sexual del 2006, ¿no? En la ciudad y después en Nación. Hubo ahí una disputa bastante interesante donde hubo la Falle que se posicionó totalmente a favor. ¿Hay alguna información en esto? ¿Han analizado cómo está ahora la relación de fuerzas entre los más progresistas dentro de los evangelistas y los menos? ¿Cuáles están siendo sus posicionamientos? Porque solo estamos escuchando a los más conservadores en el espacio público, ¿no? Con respecto a Sí, Educación sexual, yo quería, aborto, porque acá se habló a veces cuando se habla del mundo católico como si fuera una uniforme, y hay mucha pluralidad en el mundo católico. Entonces yo quería preguntarte que si podés hablar sobre la emergencia de los carismáticos católicos y el avance de los evangélicos en las últimas décadas. No en los últimos 70 años, sino en los últimos 30 años o 20 años. Dale. Pero perdón, estaba ella acá abajo y después vos. Sí, algo muy cortito. Una parte de lo que ya igual preguntó Leonor, si pueden reponer algo en relación al estado de la correlación de fuerzas en relación a estos distintos grupos en el evangelismo. Y por otro lado, una pequeña nota al pie en relación a lo que vos señalabas sobre la cuestión de esta pluralidad ciudadana. Perdóname, sí. Repetí lo que dijiste porque me perdí. Okay. La relación de fuerza, ok. Sí. Y por otro lado, una pequeña nota al pie en relación a lo que vos señalabas sobre esta pluralidad ciudadana, a la que sería necesario interpelar políticamente, en la cual sería necesario interpelar políticamente a los evangélicos. Yo creo que yo tengo una lectura un poco con cierto matiz respecto a eso y me gustaría saber qué piensan, porque me parece que hay una clara y yo observo una contundente apropiación y construcción de derecha de la pluralidad, una pluralidad de derecha, una idea de derecha, una ideología de derecha de la pluralidad ciudadana, y que el evangelismo construye y avanza sobre esa forma de pluralidad ciudadana, no sobre una pluralidad
epistemológicamente libre y a disposición de cualquier apropiación, sino ya capturada por un proceso muy largo, como señalabas vos, históricamente, y que veo difícil de no ubicar el campo del enemigo. Una forma. Pero no lo digo schmittianamente. Pongámoslo preso. Lo digo, analizando, digamos, el proceso reciente en relación a lo que vimos con aborto, educación sexual integral, etcétera, etcétera. Estamos todos de acuerdo. Discutir un poco esto de la pluralidad ciudadana. No, está bien. Sí, la construcción de derecha de la pluralidad, está claro. Claro, sí. Eso. Consulta. Respecto a esto, si bien como decía, hay un nivel de autonomía muy grande, que en general la gran mayoría son, si se quiere, expresiones locales, pero consultar sobre qué instancias de articulación tienen las iglesias pentecostales, iglesias evangelistas, pensando también es que en el último tiempo, la movilización en la 9 de julio fue impresionante, más allá de la autonomía, qué instancias de articulación tienen, y sobre todo para intervenir en el espacio público y en las discusiones públicas. Bueno, hagamos una cosa, son muchas preguntas. Yo lo que propongo es que cada uno de nosotros responda las que pueda y quiera, hablando, no sé, unos 4 minutos cada uno, 5 minutos cada uno, puede ser. Ale, ¿te parece? Sí. Como, no sé, empezamos de ahí. Sí, bueno, yo no voy a decir mucho, quizás sí, pero no debería. Realmente la pregunta se tenía que ver con la parte política, que yo no trato. A mí me interesa más que nada cuando estudio religiones, o no solamente, digo, hay un tema con el estudio de la religión que muchas veces para hacerlo relevante tenemos que conectarlo con la política. Y para la gente, digamos, la religión tiene que ver con su vida cotidiana y con su relación con lo divino, con lo sagrado, con los seres espirituales, lo que fuera. Y lo que pasa es que esa dimensión no rinde en el estudio sociológico o antropológico, menos en el estudio sociológico, un poco más en el estudio antropológico. Entonces siempre lo llevamos al campo de la política, pues el campo que hace que sea importante la religión. Pero para la gente me parece que para las personas lo que importa es esta posibilidad de contacto cotidiano con el milagro, y ese es el substrato cultural muy fuerte con el cual se relacionan los evangélicos, con el cual se relacionan los afro-bandistas, con el cual se relacionan obviamente los devotos de santos populares. Entonces me parece que muchas veces uno se preocupa demasiado por la parte política, que está bien, ahora está todo este fervor social y toda esta lucha que se está dando, que es interesante, pero me parece también que cuando Pablo dice sujetos de una pluralidad ciudadana, digo, yo pregunto, hay un tema con las identidades religiosas, está bien la modernidad, la política de las identidades, y está bien reivindicar identidades las más diversas, pero por un motivo no está bien reivindicar identidades religiosas. Porque las identidades religiosas son vistas como premodernas, y entonces es algo que no adelanta, mientras que sí adelanta reivindicar identidad sexual o de género de diferentes tipos, etc. Entonces eso es un prejuicio nuestro, y que la gente debería poder reivindicar sus identidades religiosas y actuar en el espacio público y en su acción cotidiana en base a sus identidades religiosas. El problema es cuando la reivindicación de la identidad religiosa choca excesivamente con, o sea, es más de cercenar derechos de otros que reivindicar los propios. Entonces, digamos, a mí me cayeron muy simpáticos los pentecostales y los evangélicos mientras luchaban por sus derechos ciudadanos que el Estado argentino les negaba, porque les decía ciudadano de segunda, y me caen menos simpáticos obviamente ahora cuando quieren avanzar sobre lo que yo creo que son los derechos de otras personas. Pero hay un límite también ahí que es complicado de establecer. Pero digo, no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos también que esta gente que quiere reivindicar su derecho a ser evangélico y ser un ciudadano argentino como cualquier otro, pese a ser evangélico, digamos. Y esa es una dimensión que nosotros nos olvidamos porque todo el tiempo lo estamos construyendo como enemigos porque están contra el aborto o lo que fuera, digamos. Creo que hay como distintas cosas, ¿no?, que hay que considerar. Como digo, la otra parte en la cual se transforma en el enemigo es más complicada y no me quiero meter en eso, pero digamos, sí me cae más simpático cuando reivindican sus derechos ciudadanos como argentinos y quieren profesar una fe diferente.
que por eso pueden predicar en las plazas, pueden ocupar estadios de fútbol, y eso no deja de ser religión, porque de acuerdo a sus ideas sobre lo religioso, está perfecto hacer un culto religioso en un cine o en un estadio de fútbol. Entonces, bueno, nada, digo, a veces el fragor político nos lleva quizás también a ignorar todas estas otras reivindicaciones ciudadanas que me parece que son absolutamente válidas y que a veces están en el fondo de sus luchas por otra cosa. Bueno, con respecto a dos cosas, con respecto a la correlación de fuerzas, que fue una pregunta recurrente, y también con respecto a las relaciones entre iglesias, la correlación de fuerzas yo creo que también fue parte del imaginario, porque me preguntaba con qué van a medir las fuerzas. Uno podía decir, bueno, que las iglesias pentecostales son más numerosas, entonces que las iglesias evangélicas luteranas, metodistas, las más protestantes son más chicas en sentido demográfico, pero lo demográfico termina no diciendo nada, porque al fin y al cabo, si lo demográfico importara, uno tomaría al fiel evangélico como un rebaño, que todo el pastor dice a derecha y va a la derecha, y en verdad no se comporta así. Entonces, la correlación de fuerzas es más el plano, digamos, de lo simbólico. Yo recuerdo que cuando fue el debate de matrimonio igualitario, inmediatamente después de la sanción de la ley, ACIRA sacó un comunicado, que es una de las federaciones evangélicas más conservadoras, por así decirlo, un comunicado donde ponía el listado de todos los diputados que votaron a favor de la ley. Y eso no impactó políticamente. Nadie fue al cuarto oscuro con esa leyenda. Entonces la fuerza ahí forma parte de un imaginario reproducido al discurso, pero que después no impacta, digamos, en la zona, digamos, en la zona electoral. Y con respecto a las relaciones, hay muchas relaciones entre iglesias, inclusive aquellas que forman parte de tradiciones distintas, de repertorios litúrgicos distintos. Hay muchos eventos culturales organizados por las iglesias en los cuales concurren iglesias de diferente tipo, hay mucha transmisión cultural, mucha circulación cultural, y también hubo alianzas políticas fuertes. En la década 90, cuando hubo que movilizarse contra una ley de cultos aún más restrictiva, los evangélicos lograron entre ellos, de todo el gran abanico de iglesias posibles, lograron unirse y se movilizaron. No lograron una ley propia, pero sí, por lo menos frenaron ese intento más restrictivo. Ahora, cuando fue el debate que bien mencionaba, con respecto a la educación sexual en las escuelas, matrimonio igualitario y el aborto, hay una dispersión de posicionamientos muy ostensible y que a veces entra en litigio cuando uno o unas se arroga la posibilidad de representar el conjunto, ¿no? Cuando quiere hablar en nombre del colectivo, ahí, digamos, estalla todo, por así decirlo, porque claramente no hay una instancia representativa que los nuclee. Entonces eso es lo que un poco también vuelve a poner en foja cero la relación de fuerza. Cuando alguien dice, bueno, pero vos en verdad no puedes hablar por mí, desbarata en el aire ese intento de querer representar. Entonces ahí muestra o pone en evidencia o deja en offside esa imposibilidad de poder representar el conjunto. Por eso, para mí, con esto cierro, me cuesta ver a los evangélicos como un movimiento, ¿no? Si bien la categoría evangélico circula mucho y es la categoría nativa, se llaman a sí mismos evangélicos, a mí personalmente, como científico, me cuesta verlos como un movimiento social, ¿no? Como fuera el movimiento LGTB, como si fuera... No, porque en verdad es un mundo o un espacio religioso sumamente disperso que no actúa como un colectivo en el espacio público. Actúa a partir de posicionamientos dispersos, pero no es un colectivo que uno puede encontrar duro, monolítico, con una identidad, con una repertorio de acción colectiva, con una tradición. No se comporta así, no es eso. Estamos hablando de parte de 4,5 millones de argentinos, o sea, digamos, no sé qué institución tiene podría ser tantos miembros. El Partido Justicialista en el año 83 decía que era el partido político más grande del mundo, porque tenía 6 millones de afiliados, ¿no? Continúo porque creí que terminabas. Sí, yo terminé. Miren, yo quisiera responder algunas cosas que no son las mismas, porque así respondemos otras preguntas. La primera que tiene que ver con denominaciones religiosas, que yo entiendo que es el terreno donde todos nos sentimos más cómodos, porque donde hay clasificaciones parece que todo funciona. Entonces todos nosotros somos objetores de género, pero no somos objetores de denominaciones religiosas. Somos unos vivos bárbaros. Entonces, digo, sí, hay luteranos, hay metodistas, hay pentecostales, hay neopentecostales. Neopentecostales en el mundo académico es una categoría que fue muy discutida. Algunos dicen que existen, otros dicen que no existen. Yo, digamos, sobre estos grupos quiero decir algunas cosas, que es,
desde mi punto de vista personal, que no sé, me crié al lado del colegio Ward, digo, yo tengo la mar y mi mejor amigo fue un menonita de izquierda, que es una rareza, pero la hay, y que fueron unos tipos que fueron afectadísimos por la represión en la época de la dictadura. Yo no tengo más que simpatía, amor, comprensión, empatía, comunidad de sentimientos con los amigos metodistas, menonitas, luteranos. Digamos, yo como Obelix nací muy cerca de esa marmita y la conozco. La posición para mí es otra, no tiene que ver con la institucionalidad de las religiones. Y aunque voy a decir otra cosa porque se fue preguntado y quiero decirlo, existe el movimiento carismático en Argentina. El movimiento carismático católico, movimiento de renovación carismática católica, es un movimiento que se inspira en algunas de las premisas del pentecostalismo histórico y que de alguna manera ellos dicen el pentecostalismo se enfrió y nosotros lo retomamos en el contexto católico. Y las dificultades de crecimiento del movimiento de la renovación carismática en Argentina no hacen más que expresar esa tendencia secularizante y desencantada de la Iglesia Católica Argentina. Yo les voy a contar simplemente una anécdota. Una vez que en el año 92 yo fui a una reunión carismática católica, creo que tuve que tomar más previsiones de seguridad que si hubiera ido a una reunión de la contraofensiva montonera en el año 78. Porque, digamos, los problemas de seguridad y che, que no te vean que sos carismático porque el cura va a decir tal cosa y qué sé yo qué, digamos, la falta de pluralismo interno en la Iglesia Católica para aceptar a la renovación carismática es grandísima. Y yo diría, no sé, creo, hasta donde más o menos entiendo, Bergoglio no es un devoto de la renovación carismática, sí otros papas le han dado más espacio y más espacio a nivel internacional. Pero, insisto, hay una vieja distinción que se usa en sociología y en antropología por fuera de la religión, que es una cosa de la cultura de la clase obrera y otra cosa de la cultura del Partido Laborista, ¿no? Entonces, una cosa son las ideas de las instituciones evangélicas, metodistas, luteranas, pentecostales, neopentecostales, de la Asamblea de la Fe Apostólica en Cristo Jesús, que es una denominación pentecostal muy específica, y otra cosa es lo que dice Marcos, que es cuáles son las prácticas, las ideas y las sensibilidades de los tipos que se congregan en iglesias evangélicas, y es una relación muy despareja. Entonces, si uno hace una encuesta de ideas, ideologías, va a tener una medida de la relación de fuerzas que es muy cómoda para nuestros ademanes clasificatorios, pero que no da cuenta de cómo funciona en la realidad. Esto pasa exactamente lo mismo, que uno puede estudiar la ideología del PJ, pero eso no quiere decir estudiar el comportamiento de los sujetos peronistas de la Argentina, que es mucho más complicado, menos unificado y más difícil de entender. Entonces, yo creo que todavía hay que seguir poniendo el acento en fieles, en sensibilidades, en lo que hace la gente y menos en lo que hacen los dirigentes de las iglesias, y desconfío profundamente de la seguridad que nos dan decir Asiera, Faye, Cipra, CEP, que son siglas del mundo, porque digamos, eso nosotros lo medimos como si ni el papado funciona tan verticalmente, ¿no? El Papa puede hacer cualquier cosa y los católicos pueden ir para cualquier otro lado. Yo de hecho estoy estudiando eso últimamente, que es, el Papa dice una cosa, el Papa se va a quedar a la izquierda del catolicismo en algún momento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace la gente? Es la pregunta. Entonces, yo sé, Faye tiene una posición con la que yo personalmente empatizo. Si tuviera que votar un candidato, yo voté a un candidato de la Faye, voté a Néstor Míguez, perdón, a José Míguez Bonino en la constituyente del 94. Eso no quiere decir que los pentecostales o los evangélicos hubieran votado eso. Digamos, desconfío muchísimo de entender a las asociaciones de iglesias evangélicas como semipapados. No funcionan así, ni el papado funciona así, menos eso funciona así. Si ustedes quieren quedarse tranquilos, yo les digo, Faye es más a la izquierda, Asiera es más a la derecha, hay otras que son más de pentecostales. ¿Cómo influye eso para abajo? No es tan vertical, no es tan directo, no es tan mecánico. Ahora, eso me lleva a otra pregunta, que es lo que yo intenté introducir antes, es ¿puede que los pentecostales, en su ambigüedad entre el conservadurismo moral y la sensibilidad social,
se vean conducidos en una determinada coyuntura política a optar masivamente por un voto de derecha, y sí puede, claro que puede. Ahora, eso es disputa política. Y la primera cuestión de esa disputa política es no negarle ciudadanía política. Digamos, no sé, vayan y, digamos, si están muy preocupados por lo que pasa con los evangélicos, vayan y hablen con los evangélicos, y antes que nada escúchenlos, antes de presuponer que ustedes saben lo que ellos son. Lo primero de todo sería eso. Digamos, no hay gesto político más importante con cualquier grupo político que eso. Nosotros hemos vivido, digo, como generaciones, como cohorte, como época, y como parte del compromiso, que no sé si son todos así, perdón si abuso, nacional, popular, democrático y feminista, en la ilusión de que estamos a la ofensiva permanente y de que estamos ganando. Bueno, yo, digamos, no participo de la ideología Corso Gómez de la batalla política. Corso Gómez es un tipo que decía que íbamos ganando en Malvinas. Gómez fue. Perdón. Que los dos golpeaban la mesa. Bueno, perdón. Ya vieron el Alzheimer, va ganando. Entonces, yo, digamos, insisto, creo que hay que pensar más bien en lo que pasa con los sujetos evangélicos. La tendencia y la unificación de los sujetos evangélicos sigue sobre todo los pentecostales, y por eso esa masividad que dice Marcos, y perdón si me extiendo, sigue una pauta muy parecida a la que hacía un antropólogo inglés sobre los Nuer, que es segmentación, y entonces con las diferencias pequeñas las peleo todas, contra River soy de Boca, pero contra el Chelsea soy de River, y contra el equipo de Marte soy del equipo de la Tierra. Entonces los evangélicos, digamos, tienden a unificarse en esa lógica. Cuanto más hay un enemigo exterior potente y jerarquizado, más se unifican entre ellos. Y eso, en las condiciones políticas contemporáneas, y en esta cuestión que yo digo que sí puede haber un voto no generalizado, no de los 4 millones de pentecostales de la Argentina, o los 4 millones de evangélicos de la Argentina, perdón. Hay algo importante que está pasando, que es, además del maltrato y el bullying permanente al que somete el progresismo a los evangélicos, salvo con los evangélicos progresistas, pero que eso es fácil, porque ser empático con los que son iguales a uno es genial. Que es, a mí me parece que todo el proceso de discusión de derechos relativos a género, sexualidad, orientaciones sexuales, deja un espacio junto al hecho de que el propio papado, el catolicismo, porque desde nuestro punto de vista el catolicismo parece ser totalmente refractario al aborto, y qué sé yo, y uno puede pensar que todos los católicos son Monseñor Aguer, pero no es así. Pero justamente ese proceso en el que el catolicismo se aviene a las ideas más democráticas y más pluralistas, le deja un espacio libre al pentecostalismo para ser el catalizador de eso. De hecho, un pastor conservador pentecostal me dijo exactamente eso. Nosotros estamos siendo los catalizadores de esto, ¿no? Y ellos, incluso, y este es un conservador moderado, que no quiere quedar a la ultraderecha del mapa religioso, y dice: nos están poniendo en el lugar de catalizadores, no necesariamente nosotros queremos estar en ese lugar, ¿no? Pero eso está pasando. Pero está pasando, yo diría, por un problema que no es solo de los evangélicos, sino es cómo funcionan los evangélicos como institución, cómo funcionan los evangélicos en su totalidad, como mentalidad, sensibilidad, como heterogeneidades, en el plano de las ideologías de la gente, y cómo está funcionando la sociedad política en Argentina en general, y cómo está funcionando el catolicismo, ¿no? Bueno, nada, me callo la boca porque... Bueno, no sé si puedo decir mucho sí. más después de esto, pero no, digo, creo que hay una cosa que sí es interesante, que es que en general, por lo menos en mi experiencia, los estados locales han entendido mejor el funcionamiento de las relaciones evangélicas con la política que muchos partidos políticos y que muchos sectores progresistas de la política, que tienden a ubicar, como bien decían hoy, a todo creyente a la derecha de algo, a la derecha de
de cualquier opinión, o sea, de cualquier derecho. O sea, incluso esta categoría que a mí me molesta muchísimo como categoría social, la entiendo como categoría política, más la de antiderechos, de que todo aquel que no coincide con esa construcción cuasi teológica de cierto discurso progresista está a la derecha. Y eso es muy interesante, y yo le comentaba a Pablo cuando me convocó, hablando a raíz de una serie de charlas con gente de distintos sectores de los medios de comunicación, las lecturas que se hacen del progresismo periodístico muchas veces pecan casi de desinformantes, porque se repiten muchos discursos, que era lo que decía Alejandro, que son de los 80, 70, de sectas, de lavadores de cerebro, de que le sacan la plata a la gente. Entonces creo que una idea que sería muy interesante que ustedes salgan de esta charla es con esta idea de que no es así, o sea, de que puede haber un pastor chanta, como puede haber un político chanta, como puede haber un médico chanta, y, o sea, cortar con esa idea de que todo creyente en algo es necesariamente un antiderecho o a la derecha de algo, creo que es interesante, porque aparte también tiene que ver con construir una pluralidad ciudadana. Y en ese sentido, como les decía, creo que estas relaciones municipales están comprendiendo, por lo que sea, probablemente porque necesitan una rueda de auxilio, como hablábamos con Marcos, porque necesitan que alguien llegue al territorio, pero están estableciendo vínculos mucho más interesantes con las iglesias que muchos sectores teóricamente progresistas. Y en eso sí creo que una cosa que es interesante es que para mí hay una distinción en cómo se relacionan con las iglesias protestantes históricas y cómo se relacionan con las iglesias pentecostales. Las iglesias protestantes históricas tienen con el Estado en general una relación más parecida al judaísmo y al islam, es decir, no importa si son muchos o pocos, tienen que estar para la foto de la diversidad religiosa del día del encuentro de libertad religiosa. Y después capaz que no tienen tanto trabajo a nivel constante en el territorio, si bien todas estas iglesias y todas estas denominaciones religiosas tienen un trabajo social de mucho tiempo también, no es nada más los pentecostales los que están en el territorio. Pero por lo que decía Pablo, tienen otra eficacia territorial. Mientras que sí creo que también es interesante ver, en términos de construcción política, cómo muchas iglesias pentecostales dejan de lado un poco ese discurso holístico, cosmológico y relacional con el que Pablo las caracterizaba en algún momento, para relacionarse con el Estado, y toman una forma un poco más católica en sus formas, o de lo que suponemos es un imaginario católico, en sus formas de diálogo con el Estado, porque queda mejor, porque resulta un poco menos peligroso para el Estado en el sentido de que puedan hacer algo muy mágico que resulte raro, porque en eso creo que también hay algo de una especie de hábitus que todos compartimos, queramos o no, donde la iglesia está muy mal, hay que separarse la iglesia del Estado, somos todos anticlericales, pero después medimos a las religiones en función de una mirada muy jerárquica, muy centralizada, de qué tiene que ser una religión, y un poco muchas veces nos ponemos en juzgadores, que es un poco lo que decía Alejandro, de cómo tiene que creer la gente, de qué tiene que creer, porque si cree algo demasiado mágico, bueno, hay algo ahí que no está entendiendo, están elevando el cerebro y están queriendo sacar plata nada más. Admitimos con un modelo católico, aun cuando suponemos que no lo hacemos. Es que sí, yo creo que lo hacemos y lo hacen los sectores progresistas mucho más de lo que ellos quieren creer. Entonces creo que también en eso estoy totalmente de acuerdo con Alejandro, es una de las cosas que siempre me fascinó escuchar de él, que tiene que ver con, bueno, pensar qué implica las identidades diversas, no solamente en la diversidad de identidades sexuales, donde estamos todos, donde, bueno, cada vez más socialmente estamos de acuerdo y demás, sino qué implica la diversidad religiosa y qué implicaría un potencial pluralismo religioso, y por eso a mí me interesa estudiar el Estado en ese sentido. Bueno, hasta qué punto el Estado tiene que intervenir en esta tensión que decía Alejandro entre ser respetuosos del pluralismo y ser respetuosos de ciertos principios cívicos que tienen que ser el piso de la convivencia. Creo que para eso es fundamental la información y la formación, es decir, estos espacios creo que son fundamentales para eso, para comprender al otro y a lo otro, y entender también desde ahí cómo se pueden construir ciudadanías más plurales que no conviertan a todo lo que no conocemos en derecha o en conservador. Yo, muy puntualmente a la pregunta de Flor de la construcción de la pluralidad de derecha, yo creo que eso es, y de paso respondo lo que vos me habías dicho para que no me digas ¿cómo que se articula eso con lo neoliberal? ¿No? Me parece que ese es un proceso que ocurre en un nivel
muy institucionalizado, que en este momento es transversal al catolicismo y al protestantismo y al pentecostalismo y a los evangélicos, con las creencias religiosas desde un secularismo abstracto. Entonces, o sea, si nosotros seguimos escupiendo cada vez que vemos algo que es creyente, digamos, van a tener cada vez más espacio las interpelaciones institucionales de la derecha religiosa a la gente creyente. Pues si nosotros la excluimos de nuestro radar y de nuestra antena, y los únicos que hablan con ellos son los de derecha, nos van a terminar llevando de las narices la derecha. Eso es así. Ahora, yo digo, nadie consume drogas, ¿no? Ninguno en el mundo consume drogas, pero todos, soy irónico. Nadie consume drogas. Ahora, todos nosotros, por ejemplo, votaríamos muy a favor, probablemente salvo por alguna cuestión de sensibilidad social, decir que bueno, no, el porro no puede estar libre porque los pobres no pueden controlarlo y nos ponemos también en fiscales de eso. Pero entonces, o sea, el opio de los pueblos para nosotros debe ser libre, pero para los otros no, ¿no? Entonces no se puede estar con tanta doble vara sobre usos y costumbres de la sociedad. Esa cosa de derecha es internacionalizada, es institucional, es fuerte y va a ser más fuerte mientras nosotros sigamos pensando, por eso dije esto, que la religión es solo el opio de los pueblos. Me gustaría poder aportar algo. Sí, claro. Abrimos una nueva ronda. ¿Se puede hacer una contra...? Anotate y hacemos una nueva ronda. Hay moderación. No, porque se hablaba mucho del tema de la creencia, o sea, como vos decías, se planteó mucho acá, ¿no? La iglesia puede decir algo, el papa puede mandar algo y cada cual en su casa hace lo que quiere, o sea, un judío